Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta serie de diálogos desde la fe. Mi nombre es Mariano Torren y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más debatidos, más comentados, más cuestionados, que es la cuestión de las riquezas de la Iglesia. Se trata de una de las acusaciones que, como dardos envenenados, lanzan aquellos críticos de la Iglesia católica hacia los creyentes, tratando de hacer quedar, por un lado, a la jerarquía eclesiástica, pero también a nosotros los fieles, como almas insensibles, hipócritas, que hablamos de ciertos valores, quedándonos en un marco teórico, valores como la caridad, ponerse al servicio de los demás, y que en la realidad, según estas voces críticas, estarían muy lejos de hacerse tangibles. Definitivamente, el primer gran error en este debate consiste en evaluar una cuestión patrimonial a partir de piezas de museos. Ya voy a estar hablando de esto en el transcurso del podcast, pero la cuestión es que a nivel comercial, el criterio imperante actual es el valor de las marcas. Según una información publicada por el sitio ipproof.com de febrero de 2021, las tres marcas más valiosas del mundo son Amazon, Apple y Microsoft. Pregunto, ¿alguien conoce la marca Vaticano? No, porque no existe. Es decir, sería como pretender calcular el capital de Estados Unidos a partir de ponerle una cotización a la Estatua de la Libertad. Así de absurdo sería. Pero quiero que entremos un poco más en el terreno de lo numérico para ver qué tan cierta es esta acusación de la iglesia rica, multimillonaria, etc. La revista Fortune, que es una de las más prestigiosas del planeta en lo referente a temas económicos, ha asegurado que la Santa Sede, si se la compara con lo que representan las corporaciones, estaría muy lejos de ser parte de su famosa lista Fortune 500, la cual engloba a las 500 empresas más importantes según su capital, su volumen de ventas, etc. Yo quiero graficar esto de la siguiente manera. Si recorremos esa lista, llegamos al último puesto, que es el puesto 500. En la actualidad aparece una compañía eléctrica estadounidense que se llama Ameren. Los activos de esta compañía superan los 32.000 billones y tiene ganancias de 6.000 millones anuales. Lo que yo quiero dejar en claro es que se trata del último puesto del ranking. Es decir, esta empresa es la pobrecita, vamos a decirlo de esta manera, en el orden de importancia de este grupo de élite. A todo esto, ¿de cuánto es el presupuesto operativo del Vaticano para trazar un paralelismo? 700 millones de dólares anuales. Vamos a hacer algunas comparaciones. La Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, pero que no deja de ser un centro educativo, tiene un presupuesto que supera los 3.000 millones de dólares. O para hacerlo todavía más claro, el presupuesto anual del Vaticano es inferior a la suma total de las 4 ventas de futbolistas más caras de la historia. En cuanto al total de empleados, el Vaticano tiene algo más de 2.800 empleados, siendo un estado independiente. Cuando en Argentina un municipio, como por ejemplo el de la ciudad de Córdoba, supera los 10.000. De ese presupuesto del Vaticano, la mayor parte se destina a todo lo que son las actividades institucionales.
cuales abarcan diversos organismos de la curia, llámese sínodo de obispos, oficinas, consejos, congregaciones, etc. Respecto al dinero que envía cada diócesis, la mayoría se destina a labores misioneras o a las constantes donaciones caritativas que realiza el Vaticano. Esto es algo que se puede investigar, se puede ver. Doy un ejemplo: $50.000 destinados hace no mucho tiempo a la construcción de escuelas en el Congo, donde 1 de cada 5 personas es analfabeta. También dentro de la crítica aparecen los viajes apostólicos que realiza el Papa. Pero a mí como católico, me preocuparía más un pontífice que se atrinchera en su sillón, en su zona de confort, y no se preocupara por visitar otras tierras, siendo que el propio Cristo, Mateo capítulo 28, versículo 19, envió a hacer discípulos a todos los pueblos, y que el Papa, siendo la cabeza visible de la Iglesia, es quien mayor gracia espiritual puede aportar allá donde el Espíritu Santo lo lleve. Es más, si nosotros analizamos lo referente a los viajes papales desde la parte exclusivamente humana, lo más sencillo sería que los papas no los hicieran a esos viajes apostólicos, teniendo en cuenta que no son precisamente paseos turísticos, que son muy agotadores, además teniendo en cuenta la edad con la que suele ser elegido el obispo de Roma. Para dar una idea, 5 de los últimos 6 papas al momento de su elección tenían más de 65 años. Eso vuelve mucho más meritorio cada viaje evangelizador del Papa por países donde muchas veces los católicos son minoría. Y esto representa una alegría y un gran bien espiritual para esa minoría de católicos que viven en situaciones muchas veces desfavorables. Pero vamos a hablar directamente de los famosos tesoros. Yo considero que nadie debería mostrarse sorprendido de que una institución como la Iglesia Católica, con tantos siglos de historia, pueda recibir obsequios. Si tenemos en cuenta que una persona, para dar una idea, Lula, quien fuera presidente de Brasil y es actualmente, en este 2023, presidente nuevamente de Brasil, ha vuelto al cargo, cuando él, después de aquellos primeros 8 años de mandato, abandona el cargo, había recibido más de 760.000 regalos, entre los que estaban, por ejemplo, más de 1.000 camisetas de equipos de fútbol. Había llegado a recibir espadas de oro con rubíes, por ejemplo, esto es gentileza del rey de Arabia Saudita. Pero acá hay un detalle a la hora de comparar que cambia totalmente la ecuación. Los tesoros tan comentados de la ciudad de Roma, donde están incluidos los de la colina vaticana, son bienes que han sido declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Por lo cual esos bienes no pueden venderse bajo ningún tipo de circunstancia. Es cierto que ahí están incluidas algunas de las joyas artísticas más valiosas, pero en el plano económico esas obras son inestimables, invaluables en el amplio sentido de la palabra, al punto de que esas joyas artísticas en los libros contables están valoradas a razón de €1. Pero acá, detrás de todo eso, el debate de fondo, porque
¿Qué es lo que se propone? ¿Por qué la iglesia no vende todo lo que tiene para dárselo a los pobres? Como si la iglesia fuera una institución que no se preocupa por los pobres. Basta mirar el ejemplo de instituciones como Cáritas y preguntarse de verdad cuántos estados se preocupan de la situación de los pobres, como sí lo hace la Iglesia Católica. Y estoy poniendo un ejemplo solamente por medio de Cáritas. Seguramente el más visible, por lejos la institución a nivel humanitario más importante del mundo en materia de ayuda social, pero es una institución dentro de la Iglesia Católica y hay muchísimos testimonios más de la ayuda que la Iglesia hace desde el punto de vista material y espiritual a los más necesitados. Pero yo estaría desaprovechando este espacio si no lo utilizo para referirme, al menos brevemente, a las auténticas causas de las desigualdades imperantes en el mundo. El primer punto que quiero decir es que un templo, que tanto a veces se debate la ornamentación de los templos, etc., no es solamente un lugar de oración. El templo trasciende, va más allá del rol religioso, pasando a ser también un patrimonio comunitario. Por lo cual, definitivamente, es muy poco atinado medir la importancia de un templo solamente en términos económicos. Yo no creo que nadie, con total sinceridad, pueda acusar a la ornamentación de un templo que sea causante o que perpetúe la pobreza. La pobreza realmente hay que buscarla en aquellos corazones que están apartados de Dios y que nos muestran la verdadera indigencia de nuestra condición. Corrupción, fraude, egoísmo, robos, etc. Esas son causas concretas que alimentan la pobreza. La verdadera pobreza nace de aquel corazón al que no le importa quedarse con lo que no le pertenece. Y eso es lo que repercute en la calidad de vida de los que menos tienen, no un templo, no la ornamentación de un templo. Aparte, la pobreza va más allá de que Juan tenga 5 en el bolsillo y que Pedro tenga 10, porque esto se circunscribe al plano material, lo que termina implicando un reduccionismo de la persona que nos puede llevar a envilecer las almas cuando los bienes no son reconocidos como una responsabilidad, porque ahí se los termina viendo solamente como fines en sí mismos. Pensemos algo para los que critican, insisto, la ornamentación de los templos. Cristo, en reiteradas oportunidades, se refirió al uso indebido de los bienes materiales. Pero sin embargo no tenemos críticas suyas al esplendor del templo de Jerusalén. La conocida expulsión de los vendedores no fue en ningún momento por nada referente a cómo estuviera arreglado o no el templo, sino porque se desviaron de la función fundamental del templo y habían convertido la casa de oración del Señor en una cueva de ladrones. No solamente no hay palabras de Jesús donde se manifieste condenando la ornamentación, los arreglos del templo, sino que si vamos al Antiguo Testamento, es el propio Dios quien va a dictaminar cómo debe ser la ornamentación de la tienda de reunión y después del templo. Y el mensaje es claro, no debe restringirse, dentro de lo posible, en materia de ornamentación para la casa del Señor. Pero acá hay más para tener en cuenta, porque los templos católicos históricamente han representado una
hermosa oportunidad de hermanar a mucha gente de distintas clases sociales. Pensemos que el costo de esas grandes catedrales, de esas parroquias, que hoy genera la admiración de muchísima gente, ha sido sufragado con el aporte, es cierto, de nobles, de ricos, pero también en la otra punta, como un eslabón más de la cadena de construcción de ese templo, estaban los obreros que muchísimas veces trabajaban de forma voluntaria, de forma desinteresada en esas construcciones. Ese tipo de emprendimientos donde cada uno aporta su granito de arena es algo que solamente lo puede lograr la fe. Y esto va más allá de lo visible, y ahí permanece para la posteridad un legado que es fruto del empeño de muchos que han dejado en algunos casos dinero, en otros casos tiempo, siempre para la gloria del Señor. Pero quiero volver al eje del asunto, porque suponer que la problemática estructural de la pobreza se va a solucionar por medio de dádivas es un planteamiento que yo, en el más generoso de los casos, considero ingenuo. Pensemos que en las naciones más pobres la falta de desarrollo es tal que se necesitarían donativos permanentes. Les diría un flujo constante de dinero. Además de que seguiría sin darse en el blanco de la cuestión. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de países que tienen la problemática de la falta de agua potable. Hay países donde más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. A partir de esto, lo pensamos juntos. Si la iglesia, o quien fuera, vende todo lo que tiene, regala un hospital en una región donde está ese problema de la falta de acceso a agua potable, yo pregunto, ¿ese hospital tendría alguna viabilidad? ¿Contaría ese país con los recursos para mantener ese centro de salud? ¿Ese país podría pagarle el sueldo a los profesionales? ¿Se podrían adquirir las medicinas correspondientes? Porque, a ver, acá el tema no es regalarle el vehículo al indigente. La cuestión es después cómo ese indigente solventa el mantenimiento del vehículo. Para ir concluyendo, en primer lugar, quiero decir que esta exposición está lejos de partir de una base totalmente ingenua, naif, superficial, donde se pase por alto que en la iglesia han ocurrido hechos de corrupción. No vengo acá a vender una iglesia de santidad, la nuestra es una iglesia de pecadores buscando la conversión. Persistir en diversos formatos de avaricia no nos debe sorprender en ningún momento, desde el mismo instante en que sabemos que Judas, uno de los 12 que fueron elegidos por el propio Cristo, lo vendió por 30 monedas de plata. No solamente que hubo y que tristemente hay codicia en nuestra iglesia, como hay codicia a lo largo y ancho del mundo en las distintas esferas de la sociedad, sino que va a seguir habiendo mientras no ocurra la conversión del corazón que mencioné anteriormente, que es la clave para empezar a solucionar de una vez por todas la problemática de la pobreza en el mundo. Cierro con esto. El mito de las riquezas de la iglesia es la consecuencia de un malentendido
que puede hacer muchísimo daño a la Iglesia de Cristo si nosotros los católicos primeramente no nos tomamos el tiempo de informarnos, de dar a conocer siempre con la caridad que brota del amor como eje fundamental. Pero si no nos tomamos el tiempo de difundir cuál es la verdad de una cuestión tan compleja que genera tanta desinformación y tantas críticas infundadas. Bendiciones y hasta la próxima.